Octubre es uno de los meses más místicos de todo el año. Son días intensos en los que algo sobrenatural siempre parece alejarse de nosotros. Este mes tiene que ver con la preparación para rendir homenaje a nuestros seres queridos y mascotas que ya no están. Octubre representa el número 8 que simboliza la fertilidad, prosperidad y paz. El 8 es un número que favorece a las personas para tomar sus decisiones más importantes. El número 8 se considera de buena suerte. Por eso octubre es un periodo favorable para realizar negocios y mejorar la situación financiera. Y para comenzar a planificar los preparativos para finales de octubre, empezamos con luna creciente. Esta fase de luna es para un crecimiento extra fuerte. El día es 3 de octubre desde las 7:27 de la mañana hasta las 6:15 de la tarde. Cortarse el cabello en este día no solo acelerará el crecimiento, sino que también mejorará el flujo de energía saludable. Esto te permitirá actualizar el estado de todos los órganos de tu cuerpo. Debes teñir tu cabello con tintes naturales. Este tipo de teñido te traerá la energía del beneficio monetario. También es un día propicio para tratamientos de bienestar como mascarillas nutritivas y bálsamos hidratantes. En este día puedes experimentar con la forma, color y el largo de tu cabello. Esto te traerá nuevas fuerzas e inspiración. Comenzarás a generar nuevas ideas y se abrirán en ti las ganas de trabajar y ganar dinero. En cuestión de peinado, opta por peinados creativos, de preferencia sobre cabello largo. En esta misma fase tenemos el 7 de octubre desde las 12 de la mañana hasta las 6:45 de la tarde. Un corte de cabello te ayudará a desarrollar tu intuición y se convertirá en una guía confiable para tus sentimientos internos. Si te cortas el cabello durante la luna creciente, puedes acelerar el crecimiento de tu cabello y hacerlo mucho más fuerte. Sin embargo, no se recomienda teñir el cabello ya que puede afectar negativamente las relaciones con los compañeros. En cuestión de peinado, no se recomienda trenzar el cabello ni hacer peinados complicados. El cabello con un peinado suelto podrá absorber la energía positiva del cosmos, que será especialmente fuerte. Seguimos con cuarto creciente. Esta fase de luna es para un crecimiento fuerte. Los días son 9 de octubre desde la 1:19 de la tarde al 10 de octubre hasta las 7:07 de la noche. Todos los procedimientos con el cabello serán beneficiosos y traerán dividendos en forma de miradas de admiración. En estos días es útil visitar a tu estilista porque no hay mejor momento para fortalecer el cabello y darle un brillo saludable. Los cortes de pelo tendrán un aspecto bien cuidado y elegante. Las puntas abiertas desaparecerán y las hebras mejorarán su estructura y adquirirán una fuerza increíble. La coloración y el tono será un éxito. Este es un buen periodo para la permanente, para el alisado japonés, el alisado con queratina. Cualquier tipo de permanente que realices en tu cabello será beneficioso ya que no causarán mucho daño. También es un buen momento para realizar tratamientos intensivos como tratamientos con queratina, tratamientos con células madre, nanoplastía, incluso tratamientos caseros. En cuestión de peinado, elige un peinado tranquilo, sin demasiado volumen. Trata de no exagerar con los accesorios. Continuamos con gibosa creciente para un crecimiento rápido. Los días son 12 de octubre desde las 8:29 de la mañana, 13 de octubre al 14 de octubre hasta las 4:45 de la tarde. Estos días son buenos para cortes de cabello y peinados experimentales y extravagantes. También estos días son buenos para deshacerte del exceso de negatividad junto con tu cabello. Además, durante la luna de gibosa creciente, el cabello crecerá más rápido. Este momento es adecuado para quienes están preparados para riesgos y experimentos, pero no para quienes buscan estabilidad y previsibilidad. Estos días son buenos para ser creativos a la hora de colorear y tonificar el cabello, especialmente si quieres añadir un toque de color a tu look. En cuestión de peinado, siéntete libre de experimentar con peinados atrevidos y modernos que resaltarán tu individualidad. La siguiente fase de luna es luna llena. Esta luna es ideal cortar el cabello, pero si lo tienes sano. El día es 17 de octubre desde las 5:05 de la tarde hasta las 10:50 de la noche. La condición de tu cabello durante este periodo debe de estar sana para poder realizar un corte.
Esto ayudará a que el cabello se llene de energía. Si tu cabello está dañado, maltratado, reseco, lo mejor es que no cortes tu cabello. También en este día puedes utilizar una plancha alisadora, una secadora de cabello o hacerte una permanente. Pero esto implica solamente para las cabelleras sanas. En cuestión del cabello general, o sea, para todo tipo de cabello, puedes hacerte mascarillas nutritivas, mascarillas hidratantes. También puedes aplicarte aceites capilares naturales, masajes capilares y el uso de champús suaves. En cuestión de peinado, la originalidad de imagen y peinado es bienvenida. Puedes soltarte el cabello, esto traerá buena suerte. Esta luna también se conoce como la luna del cazador. Se produce después de la luna de la cosecha y por lo tanto pasado el equinoccio de otoño del hemisferio norte. Suele ocurrir en octubre, pero incluso puede ocurrir en el mes de noviembre. Se llama del cazador porque ocurre en un momento adecuado para cazar, en el que tradicionalmente además esta actividad servía para aprovisionarse para superar el invierno. La luna del cazador nos permite volver a visitar enseñanzas anteriores y la sabiduría recopilada desde un punto de vista más elevado. Es un momento de transición, prosperidad, realización y preparación. El significado espiritual de la luna del cazador tiene que ver con la activación de nuestro guerrero interior a medida que nos adentramos en la mitad más oscura del año. Seguimos con gibosa creciente para un crecimiento lento. El día es 19 de octubre desde las 12 de la mañana hasta las 5:36 de la tarde. Este es un buen momento para cortarse el cabello. El nuevo corte le dará fuerza y energía a tu pelo y su apariencia cambiará para mejorar. La estructura del cabello en este momento solo mejora y las cabelleras rizadas adquieren un brillo saludable y una apariencia bien cuidada con un mínimo esfuerzo. Los procedimientos cosméticos, además de una apariencia hermosa, traerán paz y equilibrio emocional al estado de ánimo. Incluso la coloración y la permanente no causarán el impacto negativo habitual. Para lograr el mejor efecto de los procedimientos de salud para el cabello, no es necesario visitar el salón de belleza. La mascarilla casera hecha con ingredientes naturales será igual de buena. La coloración de las canas será un éxito, como el fortalecimiento del cabello, el aclarado y la depilación de las cejas. En esta misma fase tenemos el 22 de octubre desde las 11:39 de la mañana hasta las 5:10 de la tarde. Si quieres mejorar tu trasfondo emocional y tu estado de ánimo, un nuevo corte de cabello no podría llegar en un mejor momento. También en este día se obtienen resultados de fortalecimiento y curación del cabello. Una avalancha de propiedades beneficiosas. Este es el periodo más adecuado para aclarar y decolorar el cabello. Y para cabello seco y dañado será un gran éxito realizar procedimientos de bienestar y nutrición. Intenta peinar tu cabello en dirección a los puntos cardinales. Esto te dará la energía de la naturaleza y su fuerza. Continuamos con cuarto menguante, también para un crecimiento lento. El día es 24 de octubre desde las 12 de la mañana hasta las 9:10 de la mañana. Este día se considera uno de los periodos más favorables para visitar a tu estilista. Prácticamente todos los procedimientos con el cabello se realizarán con éxito. Corte, peinado, coloración, tonificación, decoloración. Si deseas deshacerte de los defectos y atraer energía positiva, este día definitivamente debes cortarte el cabello y la vida seguramente cambiará para mejorar. Pero si estás planeando hacerte una permanente, entonces es mejor posponerla. Sin embargo, no solo un corte de pelo traerá el resultado deseado. No dudes en aplicar mascarillas nutritivas en tu cabello, hacerte un masaje relajante en la cabeza y tomar baños curativos. En cuestión de peinado, intenta peinar tu cabello con la mayor frecuencia posible. Este día es una especie de día de revelaciones. Podrás aprender algo sagrado, algo que podrá cambiar tu vida y afectar la vida de quienes te rodean. Continuamos con luna menguante para un crecimiento lento. El día es 26 de octubre desde las 3 de la tarde hasta las 11:59 de la noche. Este día está lleno de rasgos verdaderamente femeninos, prudencia, gentileza y un afán por la belleza. Por lo tanto, no debes posponer la visita a la peluquería, porque este día es ideal para todo tipo de manipulaciones capilares. Los cortes de cabello que se hagan ahora lucirán geniales y mantendrán su forma durante mucho tiempo.
el cabello ganará fuerza y adquirirá un aspecto saludable y las puntas ya no se partirán. También es exitoso y productivo cualquier manipulación con el cabello, ya sea coloración permanente o procedimientos revitalizantes. Después de los tratamientos capilares, si tienes el cabello rizado, estos te deleitarán durante mucho tiempo con su hermoso estado. También en esta fase tenemos el 28 de octubre desde las 10:18 de la mañana hasta las 11 de la noche. Es hora de hacerse un corte de cabello, una permanente o un tratamiento químico ligero. El cabello tiene garantizado un crecimiento y fortalecimiento intensivo y tú personalmente tienes garantizado el éxito en eventos y competiciones intelectuales. Sería prudente seguir las tendencias de moda, pero no debes cambiar radicalmente. La coloración funcionará muy bien incluso cubriendo las canas y tonificando. El corte de pelo conservará su forma durante mucho tiempo y te permitirá que el cabello gane fuerza y energía. Esto hará que se vea mejor y las puntas no se abrirán por mucho tiempo. Los procedimientos de bienestar tendrán éxito, el cabello se volverá más fuerte y su estructura mejorará. El peinado en este día debe de ser alto, pero no debe ser demasiado pretencioso. Intenta que todo luzca lo más natural posible. Y también tenemos el 1 de octubre desde la 1:38 de la tarde hasta las 10:30 de la noche. Un corte de cabello en este día te permitirá fortalecerte internamente y tener más confianza. Un corte de pelo corto es adecuado para personas que planean cambiar radicalmente su estilo de vida. La coloración del cabello puede causar problemas de dinero y comunicación. Los experimentos para cambiar la imagen, la longitud del cabello y el estilo general son favorables y deseables. Es un buen momento para dedicar tiempo a cuidar tu cabello, utilizando mascarillas nutritivas e hidratantes para mantener su calidad y belleza sin riesgo de consecuencias negativas. En cuestión de peinado, vale la pena jugar con tu cabello en este día, te agradecerá tu actitud positiva. La siguiente fase de luna es luna nueva. Esta fase es para no cortar el cabello. El día es 2 de octubre. Si decides cortar el cabello, este comenzará a crecer más rápidamente, pero se volverá rebelde y difícil de peinar. Los tratamientos para un cabello sano traerán muchos beneficios. Da preferencia a mascarillas ligeras e infusiones de hierbas naturales o visita a un profesional. No debes cambiar el color de tu cabello, lo más probable es que el resultado final no cumpla con tus expectativas. Lo mismo ocurrirá con los cortes de cabello radicalmente cortos. En este día lo mejor es perdonar a tus enemigos y agradecer a tus amigos y familiares. Intenta pasar el resto del día con tu familia o rodeado de amigos cercanos. Recuerda tus logros y éxitos, olvídate de las tristezas y los fracasos. Octubre nos invita a conectarnos con las estaciones cambiantes, a aceptar lo desconocido y a explorar los aspectos místicos de la vida y el más allá. Las dimensiones que existen entre los que ya no están y los vivos se encuentran en mundos separados. Solo en determinados momentos, como en la temporada de octubre, se empieza a dispersar ese velo que separa una y otra dimensión, volviéndola mucho más fina, y es posible entrar en contacto entre ambos mundos, especialmente para la víspera de Todos los Santos. Cuéntame qué días piensas cortar tu cabello para atraer buena fortuna. Recuerda que este mes es ideal para tomar las decisiones más importantes, ya sea para un cambio radical en tu color o corte de cabello o para tu día a día. Dime en los comentarios qué tienes planeado hacer, ya que tus sugerencias o preguntas son de gran aportación para ayudar a otros. Y no te puedes ir sin reventar el botón de me gusta, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style. Y por cierto, estas fases de luna son para el hemisferio norte con horario estándar del Pacífico. Si tú eres de otra parte del mundo, no te puedes perder el próximo video. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente.